Buenas, soy Anxis. Si entraste a este video fue por FNAF in Real Time, este fangame que ha estado causando furor por ser algo común pero diferente. En este video, le haré una crítica y abarcaré temas como jugabilidad, historia y gameplay. Sin mucho más que decir, comenzamos. Bueno, hablemos del gameplay, ¿no? En este apartado el juego no trae tanto problema. Al ser una reimaginación de FNAF 1, ya sabes lo que te espera. Las mejoras como la animación o en los modelos de los personajes, o eso pensé cuando lo probé. Este juego me cayó la boca, sí, realmente es FNAF 1, pero conforme avanzan las noches se va viendo un cambio en la historia y gameplay de este, la noche 3 siendo la mejor en mi opinión. Esta nos da un boss fight contra Foxy el cual es durante toda la noche, la cual da un aire fresco en el FNAF 1, pero conforme avanza el juego realmente decae. Las noches siguientes no me terminan de convencer pero siguen siendo entretenidas. Y eso que aún no hablo del minimapa, el cual es básicamente obligatorio, ya que para acceder a las noches nuevas deberás pasar por este, e incluso hacer un minijuego, muy aburrido, pero en serio demasiado aburrido. Por lo demás tenemos los retos ya que, al no haber Custom Night se agregaron estos junto con la posibilidad de rejugar todas las noches. A este apartado no le veo problemas tan graves, quitando algunos bugs en modelos como el de Chica. Pero bueno, a este apartado le daría un 8 de 10. Continuemos. La jugabilidad. Esta no tiene tanta diferencia más que cuando vamos al minimapa. Esta es la jugabilidad del FNAF 1, es totalmente igual y no tiene cambios, quitando que algunas noches son más largas o cortas, lo cual para mi opinión está bien. A partir de la noche 4 nos agregan 3 cámaras más, las cuales admito que son inútiles, porque casi nunca verás un animatrónico en ellas. Intentan innovar agregando estas, pero restan más que suman porque son una total distracción, sabiendo que nunca pasan por ellas los animatrónicos. En el minimapa simplemente es lento, teniendo un estilo de arte igual al de los minijuegos originales, y cada screamer de los animatrónicos de forma pixeleada, teniendo un momento importante en la historia el cual es muy aburrido, pero quitando eso de lado está bien, le doy un 7 de 10. Una jugabilidad igual a la original, tratando de innovarla un poco pero fracasando hasta cierto punto en eso. La historia de FNAF in Real Time es algo rara ya que el juego no lleva tanto de salida. Básicamente sigue siendo bastante desconocida, pero tiene cosas confirmadas como que tiene lugar en 2003, o que Donovan es seguido a casa y asesinado, y que Afton está muerto. La historia al aún estar incompleta básicamente nos deja sin poder decir mucho de ella, pero termina siendo rara a la hora de jugar. Ya que te lo venden como un remaster de FNAF 1, o sea que debería ser igual con algunas mejoras y así, pero termina siendo un remake creando todo desde cero e incluso, siendo un juego totalmente nuevo con una historia igualmente nueva. Esto me hace perderme e incluso me confundió varias veces porque pensé que era igual al original ya que te lo dan a entender de esa forma. No es algo que realmente me termine de convencer, aunque es algo entretenida, pero no puedo decir mucho de ella ya que como dije, aún está incompleta y es desconocida. Yo a este punto le daría un 5 de 10 ya que te lo dan como si fuera el original con mejoras pero termina siendo algo nuevo que intenta tener personalidad propia sin lograr conseguirlo totalmente. Bueno, este juego terminó siendo un FNAF 1, tiene muchas mejoras gráficas y mecánicas, con gameplay cuestionable, los cuales no serán lo mejor pero intentan mejorar algo que ya estaba bien. Al juego en general le daría un 7 de 10 bastante disfrutable y entretenido pero sin ser algo del otro mundo. Este sería básicamente el final del video. Únete a mi Discord donde se avisan cosas y suben spoilers de vídeos. Gracias a todos por ver, Anxis se despide, nos vemos en estas semanas. Chaus.